Vamos a hablar ahora de la nefropatía diabética. Esto se refiere a una complicación que puede ocurrirle a las personas diabéticas cuando tienen afectado su riñón por la diabetes mellitus. Primero voy a mostrarles un video para que ustedes tengan una idea real de qué estamos hablando. Ubicamos en la parte posterior del torso, debajo de las costillas inferiores. El cuerpo puede funcionar perfectamente con un solo riñón sano. Las funciones de los riñones incluyen equilibrar el contenido líquido del cuerpo, regular la presión sanguínea y la producción de glóbulos rojos y filtrar los desechos de la sangre. Cada riñón está compuesto por aproximadamente 1 millón de unidades de filtro denominadas nefronas. Cada nefrona contiene una masa compuesta por vasos sanguíneos pequeños e entrelazados denominados glomérulos. Los glomérulos, que son semiimpermeables, permiten el paso del agua y los desechos solubles de la sangre a través de la membrana. Los desechos filtrados posteriormente son transportados y excretados del cuerpo en forma de orina. La diabetes es un trastorno causado por un exceso de glucosa o azúcar en el torrente sanguíneo que puede dañar la membrana y derivar en presión arterial alta. Este incremento de la presión arterial hace que los riñones filtren demasiada sangre y, en consecuencia, que las nefronas trabajen en exceso y se dañen. Este trastorno se conoce como nefropatía diabética. Debido a que los filtros de los glomérulos que se encuentran en las nefronas ya no funcionan, los desechos que deberían ser filtrados y eliminados comienzan a acumularse en el cuerpo y se pierden proteínas sanguíneas importantes que deberían retenerse. Los síntomas de esta enfermedad no aparecen hasta que el daño afecta el 80% de los riñones. Cuando aparecen, generalmente incluyen inflamación, cansancio extremo, pérdida del apetito, presión arterial alta y orina y sed en exceso. Cuando se pierde entre el 85 y el 90% de la función renal, se utiliza el término insuficiencia renal en etapa terminal y se recomienda hacer diálisis. A veces es necesario un trasplante. Aproximadamente entre el 10 y el 20% de las personas con diabetes con el tiempo contraen nefropatía. No obstante, un estilo de vida saludable puede retrasar e incluso prevenir la enfermedad. Esto implica controlar cuidadosamente los niveles de glucosa, mantenerse activo, mantener la presión arterial en un valor saludable y mantener un peso saludable. Listo. Esto quería traérselos para que ustedes se hicieran una imagen de quién vamos a hablar, de los riñones. Cómo los riñones pueden, qué podemos hacer para que nuestros riñones no terminen dañados por la diabetes. Hola, buenas tardes a todos los que me escuchan en las sedes. Entonces, esta es la primera imagen de la charla porque he traído algo muy puntual porque quiero que ustedes se lleven unos conceptos que les sirvan para ustedes defender sus riñones de la diabetes. Ya vimos lo que es la nefropatía diabética. Ahora vamos a ver si todas las personas diabéticas están en el mismo riesgo de hacer nefropatía diabética, daño en el riñón por la diabetes. ¿Algunos diabéticos tienen más riesgo que otros? ¿O todas las personas con diabetes tienen los mismos riesgos? Realmente no todas las personas con diabetes tienen los mismos riesgos para que su riñón termine afectado por la diabetes. Entonces, hay unos pacientes que tienen factores de riesgo para hacer nefropatía diabética. Y estamos hablando de nefropatía diabética, ya sea pacientes diabéticos tipo 1 o pacientes diabéticos tipo 2. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Hay unos que se pueden controlar y otros que no se pueden controlar. Lo primero, la microalbuminuria. Después vamos a hablar y les voy a explicar y les voy a mostrar
¿Qué es la microalbuminuria? Para que ustedes puedan entender de dónde sale esto. Ya el video explicó un poco de cómo es lo de la microalbuminuria, pero quiero decir que si una persona diabética en el examen de la microalbuminuria la tiene positiva, esa persona tiene un factor de riesgo para hacer una nefropatía diabética. Más arriba, listo. Lo segundo, ¿quiénes hacen más nefropatía diabética? ¿Los hombres o las mujeres? Pues aquí sí, chicas, tenemos un riesgo menor. Los hombres, pero esto no es universal. Quiero decirle que el ser hombre en los estudios clínicos da un poquito más de riesgo de hacer nefropatía diabética que las mujeres. Predisposición familiar a desarrollar nefropatía diabética. Las personas con diabetes que tienen un familiar que ya hizo insuficiencia renal y terminó en diálisis, tienen más riesgo de hacer una nefropatía diabética que las personas que no tienen historia familiar de nefropatía diabética. Hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un factor de riesgo que daña riñón. Entonces, una persona diabética que además es hipertensa tiene más riesgo para hacer una nefropatía diabética. La próxima. Origen étnico y condición social. Esta es una premisa en la que no nos vamos a detener porque esto del origen étnico es aplicable solo a los países donde las personas tienen una etnia que se identifica. Y nosotros definitivamente no somos un país en el que pudiésemos clasificar, así que vamos a pasar ese punto. Edad de inicio de la diabetes. Si las personas, y aquí nos referimos, entre más temprano una persona empiece la diabetes en su vida, esto le da un factor de riesgo mayor para hacer una nefropatía diabética. De hecho, las personas con diabetes tipo 1, si empezaron esta diabetes antes de los 20 años, eso les da un factor de riesgo mayor para hacer nefropatía diabética. Pero el factor de riesgo aparece entre más joven la persona hace la diabetes. Control glucémico, y aquí es muy importante porque este es un factor controlable. Si ustedes se fijan, todo lo que vimos antes no lo podemos cambiar. No podemos cambiar cuántos años tenemos con la diabetes, no podemos cambiar si nuestros familiares tuvieron o no nefropatía, no podemos cambiar si tenemos o no tenemos microalbuminuria. Pero aquí es donde empiezan los factores de riesgo en los que ustedes tienen un papel muy importante porque pueden modificarlos. El primero, el control glucémico. Este es un factor que se determina tanto para la diabetes tipo 1 como para la diabetes tipo 2. Si una paciente con diabetes está bien controlado de la diabetes, tiene mucho menos oportunidad de hacer una nefropatía diabética que si una persona está mal controlada de la diabetes. Si los niveles de azúcar están altos, esta persona va a desarrollar más frecuentemente una nefropatía diabética que la persona con diabetes que tiene siempre sus niveles de azúcar controlados. La próxima. El cigarrillo. El cigarrillo es un factor de riesgo que afecta y ayuda a que los riñones se dañen por la diabetes. Entonces, este es otro factor de riesgo modificable. Podemos dejar de fumar y debemos dejar de fumar si nosotros queremos que nuestros riñones no se vean afectados por la diabetes. Está demostrado que tanto la exposición activa como pasiva al cigarrillo aumenta la microalbuminuria y aumenta la pérdida progresiva de función renal. Entonces nos toca dejar de fumar y alejarnos de los fumadores, porque los dos factores está demostrado que pueden hacer que una persona tenga más riesgo de desarrollar nefropatía diabética. La próxima. La hipercolesterolemia, tener el colesterol alto en la sangre. Y este es otro factor modificable. Si nosotros tenemos niveles de colesterol por encima de lo normal, si nos dan un tratamiento para controlar el colesterol, eso va a influir
en forma indirecta en que tengamos menos probabilidades de hacer un daño en el riñón por la diabetes y que terminemos en una máquina de diálisis. Hay que por eso recibir el tratamiento y ser muy juiciosos con la continuidad para prevenir que nuestros riñones se dañen por la diabetes. Evitar el uso de medicamentos. Aquí me voy a detener un poco porque quiero explicarles qué medicamentos son los que pueden dañarnos el riñón, porque tristemente estos medicamentos que dañan el riñón tienen venta libre. Los venden en cualquier farmacia y los formula el vecino, el amigo, el primo. Tómate esta pastillita que esto te alivia. Y me refiero a los AINES. ¿Cuáles son esos AINES? Los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos. Quiero decir, el ibuprofén, el piroxicam, el naproxen, el diclofenac, son medicamentos muy comunes que muchas veces utilizamos en la vida diaria para un dolor de cabeza, para un dolor de rodilla, para un dolor de espalda, o a veces nos lo formulan los médicos. Quiero explicarles claramente, si uno se toma alguna vez una pastilla de esas por un dolor de cabeza, por un malestar agudo, probablemente eso no sea suficiente para que nos dañe el riñón. El problema es que este tipo de medicamentos tienen efecto acumulativo para dañar el riñón. Y entonces si hoy tomo uno, mañana tomo otro, pasado tomo otro, esa acumulación progresiva de esos fármacos puede dañar los riñones. Y entonces hace un factor de riesgo para que la nefropatía diabética, además del medicamento, le dañen el riñón a las personas con el correr de los años. Porque estamos hablando del uso crónico y continuo de este tipo de medicamentos. Pero no son solamente los AINES, muchos antibióticos que tenemos que usar para tratar infecciones que amenazan la vida de las personas pueden ser también nefrotóxicos. Y lo importante es que estos antibióticos solo se utilicen por el tiempo que la persona necesite y no que se utilicen en forma prolongada o indiscriminada. Otro tipo de procedimientos que ponen en riesgo nuestros riñones y que podrían empeorar una nefropatía diabética que ya tuviera un paciente es el uso de medios de contraste. Muchos exámenes que nos tienen que hacer por algunas enfermedades utilizan medios de contraste que, aunque nos lo apliquen en la vena o nos lo den tomado, finalmente se filtra por los riñones. Este medio de contraste que se filtra por los riñones, digamos que es difícil de filtrar y pone los riñones a trabajar muy pesados. Entonces, si nosotros somos diabéticos y si ya tenemos una nefropatía diabética, tenemos que comunicarle al médico que nos está mandando el examen y que pueden en ese momento no estar pensando en que nosotros tenemos una nefropatía diabética, en que tenemos una función renal tal vez hasta disminuida y que tal vez pudiese cambiar ese examen con medio de contraste por otro y eso nos aliviaría la carga de usar un medio de contraste. En algunas ocasiones no es posible, quiero decirles, porque todo tiene que tener riesgo-beneficio. Si muchas personas a veces tienen una sospecha de un tumor, de un tumor maligno en el abdomen y tienen que hacerle medio de contraste, no hay forma porque no hay otra cosa que les pudieran hacer. En estos casos lo que toca es hacer una preparación especial y poner en contacto o en conocimiento del radiólogo que le va a practicar este examen, que él tiene una nefropatía diabética y que tal vez si tiene una función renal disminuida, con mayor razón la persona tiene que decirlo para que le tomen todas las precauciones y no salga del examen con un problema peor en el riñón del que tenía antes de hacerse el examen. Bueno, esto se los quería traer porque así como hablamos de lo que podemos prevenir, ahí me faltó un factor de riesgo que ahora quiero explicárselos porque es otro factor de riesgo muy importante y que es modificable, y estoy hablando de la obesidad. Estar obeso, tener un índice de masa corporal por encima de lo normal, favorece que la nefropatía diabética aparezca y además, si ya la tenemos, favorece que progrese.
está demostrado científicamente que si una persona tiene una insuficiencia renal por nefropatía diabética y baja de peso, eso logra enlentecer la progresión del daño renal. Entonces, se beneficia no solamente por todos los beneficios que puede tener una persona si baja de peso, sino también su riñón se va a dañar mucho más lento o incluso se puede hasta detener el daño. Entonces, ojo con la obesidad, que también es un factor de riesgo modificable. Esto quería explicárselos porque así como hay gente que tiene familiares con nefropatía diabética y eso quiere decir que está más en riesgo de hacer nefropatía diabética, hay personas que genéticamente están casi que protegidas contra la nefropatía diabética. Digamos que si una persona diabética tiene 30 años con la diabetes y todas sus pruebas de función renal no tiene microalbuminuria y su función renal es normal, probablemente esta persona no vaya a sufrir nunca de nefropatía diabética. Tiene una protección genética contra la nefropatía diabética. Entonces, quiero decirles que de alguna forma es tranquilizador si uno tiene 30 años con la diabetes y ha estado muy bien controlado. Digamos que de las cosas que no se tiene que preocupar de ahí en adelante es que le vaya a aparecer una nefropatía diabética, porque esto es muy poco probable. ¿Qué tanto después que ya tenemos una nefropatía diabética? Y cuando quiero decir nefropatía diabética, quiero explicarle que esto tiene varias etapas. O sea, uno puede tener una nefropatía diabética, y aquí voy a... Ah, pero es que no sé si tenemos marcadores. No, sí. Aquí. No. Ah, de pronto en este. No. Bueno, les quería explicar porque cuando uno habla de nefropatía diabética está hablando de un espectro amplísimo. Está hablando desde las personas que todavía se les puede devolver a lo normal hasta los que están en una máquina de diálisis. Entonces estamos hablando de un universo muy grande. Hay que tratar de dividirlo en etapas para que nosotros podamos saber en cada etapa cuáles son las características que puede... ¡Ay, gracias! Gracias. Bueno, está bien, vamos a ver. Entonces, las etapas, para que todos tengamos claros. Entonces, hay una primera etapa que es la microalbuminuria.